Yo también, parece que no planteé bien mi pregunta. No tanto me refería a si el Estado tenía que financiar algo, ¿no? Eso me queda claro que el Estado no debe participar en otorgar dinero a los partidos que ahora serían privados, sino a la organización de las elecciones. El Estado sería quien organizaría en conjunto con los partidos políticos o todo el gasto, incluyendo también la organización, el sistema, el conteo de votos y todo esto es mediante los partidos políticos. Cambio. Buenas noches, yo quería plantear dos temas o dos comentarios. El primero de ellos, que tiene que ver con la necesidad de la despenalización de las drogas para, para concebir a los partidos políticos como entes privados, porque hoy mucho del problema que enfrenta América Latina es que mucho del financiamiento viene de los carteles de la droga. Entonces, quizás, profesor Mansueti, sus comentarios al respecto. Y el otro comentario es respecto al sistema de votos por orden de preferencia, o el sistema electoral por orden de preferencias o rondas simultáneas, para que quizás lo podamos considerar en el análisis posteriormente. Gracias. Cambio. Ok, vamos con estas intervenciones de Ator, de Eric y de, si no vi mal, es Jorge Chapas, ¿no? De Guatemala. Ok, brevemente. El sistema colombiano en cuanto los agregados, las sumas de votos, bueno, en principio no parece objetable. En principio no parece objetable, como tampoco el voto preferencial, desde un punto de vista liberal clásico, en principio no parece objetable como también el voto preferencial que se usa en algunos países, como creo que Guatemala, si no me equivoco, si no conozco bien en detalle la legislación. ¿Okay? Todos esos sistemas de escogencia, todos esos sistemas, desde un punto de vista liberal clásico, en principio no son objetables, pero entendiendo muy claramente que no existe un sistema perfecto, que no existe que todos los sistemas de votación, digamos, de todos los sistemas electorales, tienen sus pros y sus contras, tienen sus puntos fuertes y tienen sus puntos débiles. Por eso yo soy un defensor de ciertos métodos muy atacados por el pensamiento políticamente correcto, por la progresía, ¿no? Y esos puntos, uno de esos puntos muy atacados es la famosa lista sábana, ¿no? No, que yo tengo que votar por nombre y apellido. Eso era muy en Venezuela, la lucha contra los cogollos. Estoy hablando de Venezuela, de ciertas tendencias de opinión que llevaron al chavismo y que eran muy malas. Cuando salió el tema ese de los cogollos y el tema en contra de las listas, y decía, me acuerdo de Elías Santana, que tenía una tremenda campaña a favor del voto uninominal, como si el voto uninominal fuera perfecto y el voto por lista o el voto por plancha fuera propio del demonio. Entonces había toda una satanización. Entonces, a eso me quiero referir por lo siguiente, porque la realidad demostró que eso de Elías Santana era una bobería realmente, porque ¿qué fue lo que pasó? Se llegó al final, poco antes del chavismo, se llegó a una especie de consenso de elegir la mitad de los congresistas por lista de partido y la otra por uninominal. ¿Ok? Y tuvimos uno o dos congresos, si no me acuerdo mal, que se rigieron por ese sistema mixto, donde una mitad de congresistas habían sido elegidos por nombre y apellido, como quería Elías Santana, o sea, de manera uninominal, y los otros habían sido elegidos por lista, que por los cogollos y tal. Y entonces uno pudo ver que no había mucha diferencia. O sea, bueno, los uninominales también tenían sus compromisos con los partidos políticos
igual que los otros, o tal vez otro tipo de compromiso, pero no había mucha diferencia, porque si hubiera sido cierta esta cosa de esta campaña por el voto uninominal, si hubiera tenido algún fundamento lógico real, entonces en el Congreso se debería haber apreciado una notable diferencia entre los diputados elegidos uninominalmente, que supuestamente serían perfectos, según esta otra teoría, y los otros que serían unos demonios, según esta teoría. Pero resulta que no, que todos eran unos demonios. Entonces, esta teoría no andaba muy bien. ¿Y por qué yo me opongo? Me opuse en aquel momento. Lo que pasa es que a mí nadie me dio, a los poquitos liberales que habíamos, entre ellos Cartea, nadie nos hacía mucho caso, que digamos. Por ahí algunos escribíamos en la revista Resumen, me acuerdo de Olavarría, que en paz descanse, que era el último conservador de Venezuela, y escribíamos con Cartea, el último liberal de Venezuela. Y después todo se emputeció, con el perdón de la expresión. Pero no hay otra, no encuentro otra en este momento. Entonces, ajá. Entonces, ¿por qué yo defendí el sistema de listas? Porque el sistema de listas permite que los partidos transmitan información ideológica. Es decir, el sistema de listas permite que partidos ideológicos seleccionen en función de la orientación ideológica de la gente a los postulantes, y que uno pueda saber, y eso es la información, es decir, el voto informado, la democracia informada, que uno pueda saber que los candidatos a congresistas, digamos, y en general los candidatos propuestos por el Partido Socialista son socialistas, y que los candidatos propuestos por los partidos conservadores o el Partido Conservador son conservadores, o liberales o demócratas cristianos, lo que sea. O sea, esa es una democracia sana, verdadera, donde hay partidos ideológicos, no esos partidos que tienen nombres estrafalarios, o nombres, mejor dicho, no estrafalarios, sino nombres que no dicen nada. Dígame en el Perú, por ejemplo, que Perú posible, que sí, bueno, que decirlo, Perú nación, etcétera. O sea, nombres que no dicen nada. En cambio, antes, en la democracia, antes de agarrarle esta enfermedad, los partidos tenían nombres que declaraban su orientación ideológica. Entonces, obviamente que iban a elegir, el Partido Conservador iba a elegir a los congresistas conservadores, pero incluso donde esos partidos mantienen esos nombres, ya esos nombres no quieren decir nada. Ya uno no está seguro de que en Colombia, por ejemplo, los del Partido Conservador sean conservadores, a lo mejor son socialistas, y los del Partido Liberal más todavía, ¿ok? O los de Centro Democrático del señor Uribe, etcétera. Entonces, quiero insistir en que estamos en democracia enferma, y lo que está enfermo son los partidos políticos y no los sistemas de selección. Los sistemas de selección, en principio, todos tienen su parte buena y su parte mala, y a eso me refiero a los sistemas. O sea, no es perfecto, ¿no? Por otro lado, en una economía enferma de estatismo, es crucial que tal o cual partido esté en el poder para darle tal o cual privilegio a tal o cual clase económica, ¿no? Y eso. En un sistema liberal no es tan importante quién está en los puestos de gobierno. Entonces, quiero ir a la pregunta de Eric. Claro, no te expresaste ni creo, entonces yo tampoco me expresé bien. Yo no digo que haya que suprimir un órgano electoral encargado de hacer las elecciones, contar los votos y decir quién ganó. Eso es propio de una democracia. Yo no me opongo a eso. Yo no me opongo. Tiene que haber en una democracia un órgano electoral, ¿ok? Pero de carácter judicial, que organice las elecciones, cuente los votos y diga quién ganó. Eso está bien. Lo que no está bien, y aquí voy a enlazar un poquito con la observación de Ator, ¿no?
Lo que no está bien, porque esos tienen que ser árbitros, ese órgano electoral tiene que ser árbitro de las elecciones, no puede ser de otra manera, eso está bien. Lo que no está bien es la intromisión en el funcionamiento interno y en la vida interna de los partidos políticos. Eso está mal, muy mal, malísimo, y eso tenemos que suprimir. Porque los órganos electorales han pasado de ser lo que estaba bien que fuesen, árbitros electorales, que proclamaran un ganador, ¿ok? De carácter, ojo, de carácter judicial, a ser directivos y directores y mandamases y tiranos dentro de los partidos políticos y a pretender imponerle a los partidos políticos parámetros ideológicos, fuentes de financiamiento obligatorias y prohibidas, cuotas para mujeres o para homosexuales o para lo que sea, ¿ok? Eso está mal. Los partidos políticos deben ser de nosotros, de los ciudadanos, por eso deben ser privados. Y el órgano electoral no tiene nada que hacer en la vida interna de los partidos políticos, ni en la forma como renuevan sus autoridades o cómo seleccionan sus postulantes a los puestos públicos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que derogar son esas leyes en las leyes de partidos políticos, no las leyes de elecciones, que aquí han hecho como siempre han hecho, ¿no? Ellos siempre empatan las cosas. Hacen unos emplastos mezclando el aserrín con el pan rallado y entonces nos quieren meter aserrín junto con el pan rallado. ¡No! Ator una buena pregunta, hace Ator. ¿Cómo se privatizan los partidos políticos? Muy simple, derogando las leyes del partido político y dejando que el partido político estén a disposición de la gente y no interviniendo el órgano electoral en la vida interna de los partidos políticos. En todo caso, antes de que la democracia se enfermara, había unos árbitros, Ator, o un árbitro, digamos, que era el juez. O sea, había un juez ordinario, o sea, el sistema funcionaba así, antes de que los órganos electorales se entrometieran en la vida interna de los partidos políticos. Funcionaba de esta manera. Si tú estabas en un partido político y hacían, por ejemplo, una asamblea ilegal, o fuera de quórum, o ese tipo de cosas, o violaban sus reglamentos internos, porque tú dices, muy bien dices tú que tiene que haber reglas, ok, pero entonces en cada partido tiene que haber unos estatutos. Cada partido tiene que tener su declaración de principio que demuestre su orientación ideológica y sus estatutos para normar, para regular su vida interna y su tribunal disciplinario y de ética también. ¿Ok? Entonces, pero te voy a decir cómo funcionaba antes. Antes, si había una violación de un estatuto, de un artículo del estatuto, en la vida interna, digamos, de lo que era un partido político, tú tenías dos instancias. Primero ibas al tribunal de disciplina, y si el tribunal de disciplina no fallaba o el fallo no era a tu satisfacción, podías apelar ese fallo a un juez, pero a un juez normal, no al órgano electoral, a un juez normal y corriente, un juez de primera instancia. Y aquí, Ator, hay una cosa muy importante. Las 5 reformas promueven desmantelar todas las burocracias que dependen del Ejecutivo, como por ejemplo en este órgano electoral, en la parte que se entromete en la vida interna de los partidos, pero también con las empresas, con las escuelas. ¿Y eso qué significa? Que no haya Ministerio de Educación. No quiere decir que si el día de mañana una maestra le pega a tu hijo un zapatazo o algo así, tú no puedas recurrir a un juez y acusar a la maestra que agredió a tu hijo. Estoy poniendo ejemplo. O lo mismo en una empresa. Si una empresa una empresa que vende sardinas en lata, te vendió una lata con sardinas podridas, ¿verdad? Tú puedes ir a un juez, no necesitas la superintendencia de protección al consumidor, o sea, el comisariato político que depende del Ejecutivo. Tú te puedes ir a un juez, existe una rama judicial. Por eso nosotros, los que estudiamos liberalismo clásico en la Biblia lo tenemos clarito.
Es gobierno de los jueces versus gobierno de los monarcas, gobierno de los reyes. ¿Ok? O sea, el liberalismo clásico se define como un gobierno de leyes. Ahora, dependiendo que las leyes le den más o menos cancha, digamos así, más o menos cancha al juez. Por ejemplo, un sistema como el americano, que le da mucha, el anglosajón, que le da mucho espacio a la judicatura, es decir, a los jueces, contrastado con un sistema como el europeo continental, a veces llamado napoleónico, etcétera, que le da menos atribuciones al juez, ¿ok? Y la ley es más estricta en ese sentido. Bueno, en el sistema anglosajón del gobierno de las leyes, algunos han dicho se pasa al gobierno de los jueces. Y bueno, si eso se llega a un extremo está mal, ¿no? Pero dentro de ciertos límites, o sea, en un gobierno limitado, eso no estaría mal, tener un gobierno de los jueces. Es decir, suprimir al Ministerio de Educación no significa que si el día de mañana, por ejemplo, en un instituto educativo, no vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Aparte de la maestra que le pegó a un zapatazo a un chico. Vamos a poner un ejemplo. Supone que hay un concurso de antecedentes para cubrir una vacante y vos te presentás y tenés los mejores antecedentes y nombraron a otra persona o algo ahí. O sea, cuando tú te sientes víctima de una injusticia, pero vas a un juez. Un gobierno liberal en ese sentido es un gobierno de los jueces, donde hay jueces, donde si se producen verdaderas violaciones a los derechos humanos o a otros tipos, o a cláusulas reglamentarias, o a estatutos de partidos políticos, o violaciones al sentido común, o que sea, o a los derechos constitucionales, tú puedes ir al árbitro. No es que no existan árbitros, pero esos árbitros son los jueces en sus tribunales, como era en el siglo XIX, era el siglo liberal. Tú podías ir a un juez. Para el caso de los partidos políticos, en América Latina se aplicó ese sistema. Hasta más o menos los años 50, 60, los jueces tenían competencia para conocer en asuntos internos de los partidos políticos cuando había graves violaciones, antes de que la gente se fuera. Entonces, bueno, y los fallos de los jueces eran más o menos respetados, ¿ok? Pero por supuesto que no era un sistema 1000 veces mejor que el que hay ahora. Y por último, en esta intervención mía, esta parte, lo de la droga, bueno, eso lo explicamos, creo que fue Jorge el que dijo el narcofinanciamiento, la droga, pero es que eso es lo mismo, los problemas del socialismo generan más problemas. ¿Ok? Entonces, en lugar de acabar con el socialismo, entonces inventan más soluciones, entre comillas, socialistas para resolver esos problemas. El tema del narcofinanciamiento. Hay narcofinanciamiento porque hay narcotráfico y hay narcotráfico porque hay prohibición. Lo voy a decir de nuevo porque es una cadena de causas y efectos. Hay prohibición, por lo tanto hay narcotráfico, por lo tanto hay narcofinanciamiento, no solo de campañas electorales, de mil otras cosas, hasta de obras humanitarias. En Colombia yo he visto, okay, y aquí en Bolivia también, he visto narcotraficantes que sostienen hospitales de niños abandonados en ciertos pueblos del interior y tal. Claro, lo hacen con interés, lo que sea, pero entonces son obras filantrópicas narcofinanciadas, ¿ok? Entonces, repito, el problema es la prohibición, el problema no es el narcofinanciamiento ni el narcotráfico, es la prohibición. Y en la sesión pasada explicamos muy bien cómo la ley seca en los Estados Unidos, la prohibición antialcohólica, generó Al Capone, la pandilla la pandilla del gangsterismo, ¿no? O sea, el pandillerismo de Al Capone y otros igualmente célebres en su momento, que ahora ya nadie se acuerda, salvo en las películas de Elio Ness, como Johnny Torrio y Lucky Luciano, y todos esos tipos que eran los grandes traficantes de alcohol, alcotraficantes, o sea, whisky traficante, coñac traficante,
vino de Oporto traficante, porque al gobierno socialista se le había ocurrido prohibir la venta de alcohol, prohibir la venta de vino, cerveza, entonces teníamos no teníamos narcotráfico, bueno, teníamos narcotráfico también, porque las dos prohibiciones entraron casi juntas, y la diferencia está en que se puede ver hasta hoy que la de la droga no se levantó no se levantó la prohibición y por eso tenemos toda esta problemática. Y con el socialismo, entonces inventan más soluciones, entre comillas, socialistas para resolver esos problemas. El tema del narcofinanciamiento. Hay narcofinanciamiento porque hay narcotráfico, y hay narcotráfico porque hay prohibición. Lo voy a decir de nuevo porque es una cadena de causas y efectos. Hay prohibición, por lo tanto hay narcotráfico, por lo tanto hay narcofinanciamiento, no solo de campañas electorales, de mil otras cosas, hasta de obras humanitarias. En Colombia yo he visto, y aquí en Bolivia también, he visto narcotraficantes que sostienen hospitales de niños abandonados en ciertos pueblos del interior y tal. Claro, lo hacen con interés, lo que sea, pero entonces son obras filantrópicas narcofinanciadas, ¿ok? Entonces, repito, el problema es la prohibición, el problema no es el narcofinanciamiento, ni el narcotráfico, es la prohibición. Y en la sesión pasada explicamos muy bien cómo la ley seca en los Estados Unidos, la prohibición antialcohólica, generó Al Capone, la pandilla la pandilla del gangsterismo, ¿no? O sea, el pandillerismo de Al Capone y otros igualmente célebres en su momento, que ahora ya nadie se acuerda, salvo en las películas de Elio Ness, como Johnny Torrio y Lucky Luciano, y todos esos tipos que eran los grandes traficantes de alcohol, alcotraficantes, o sea, whisky traficante, coñac traficante, vino de Oporto traficante, porque al gobierno socialista se le había ocurrido prohibir la venta de alcohol, prohibir la venta de vino, cerveza, entonces teníamos no teníamos narcotráfico, bueno, teníamos narcotráfico también, porque las dos prohibiciones entraron casi juntas, y la diferencia está en que se puede ver hasta hoy que la de la droga no se levantó no se levantó la prohibición y por eso tenemos toda esta problemática. Y junta, y la diferencia está en que se puede ver hasta hoy que la de la droga no se levantó no se levantó la prohibición y por eso tenemos toda esta problemática. Y ok, tenemos toda esta problemática, ok. En cambio, la prohibición del alcohol se levantó y entonces el alcohol volvió a donde debía estar, que es en los bares, licorerías, restaurantes, etcétera, el que quiere pedirse una copa. Y bueno, y si se emborracha viene seguridad y lo saca. ¿Cuál es el problema? Okay. Entonces, tenemos la prueba, comparemos la droga con el alcohol y vamos a ver, ¿ok? Entonces, ahora, para terminar, cambio y sigo. Un tema muy importante. Los liberales somos realistas y racionales en política. Realistas y racionales, no realistas y racionales, ¿ok? Irracionales son los socialistas. Nosotros somos racionales y somos realistas. Entonces, es muy importante, anote por ahí si puede. Es muy importante, si usted va a ser liberal de verdad, que se acostumbre a discernir los problemas de fondo de los problemas causados por soluciones, entre comillas, socialistas, que no solo no resuelven el problema de fondo, sino que los agravan.
O sea, el alcohol, por ejemplo, es un problema, por supuesto que es un problema, pues, el alcoholismo, etcétera, etcétera, pero la prohibición no va a resolver nada. Va a crear problemas, otros problemas más graves, con la droga lo mismo. Entonces, vuelvo y repito, y en la economía también pasa. O sea, la economía liberal, la economía del libre mercado, no es tan difícil así, que la saben unos tipos que están ahí en los clubes de intelectuales, en los salones de lectura. No, 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 no es así. Es simple. Lo que pasa es que hay que tener cerebro como para discernir los problemas de fondo de los problemas causados por las pésimas soluciones, entre comillas, socialistas que no solo no resuelven los problemas de fondo, o sea, los problemas antiguos y los problemas causados por las medidas socialistas como la prohibición. El problema del alcoholismo, como el problema de la drogadicción, por supuesto que tiene solución, bueno, en ciertos casos, en otros no, pero de todos modos no va a resolver el Estado con su prohibición. La solución, por ejemplo, existe desde antiguo, se llama Alcohólico Anónimo. Ahí está la solución, Alcohólicos Anónimos. Hay Narcóticos Anónimos también, que es una filial de Alcohólicos Anónimos, y esa es la solución. ¿Ok? O sea, y esa es una solución que fue del sector privado, siempre la iniciativa privada. ¿Quién fundó Alcohólico Anónimo? ¿El gobierno? No. El famoso Bill, aquel Bill Anónimo, que no se sabe el apellido, que hizo el famoso libro ese, creo que se llama Libro Azul o algo, donde están las reglas de los alcohólicos anónimos, las tradiciones, los 12 pasos, toda esa historia. Y yo les puedo asegurar una cosa, y con esto paso a escuchar. Yo les puedo asegurar una cosa, porque conozco la experiencia de Alcohólico Anónimo en distintos países. Alcohólico Anónimo ha resuelto los problemas del alcoholismo, los gobiernos no. Lo que la prohibición del alcohol, lo que la ley seca no pudo resolver, Alcohólico Anónimo lo resolvió. En muchos casos prestado por iglesias católicas y no católicas que ofrecen sus parroquias, sus salones a los Alcohólicos Anónimos para que tengan sus reuniones. Entonces, lo privado es lo que funciona. En estos casos, me refiero para estas cosas. Ok, cambio. Ator, falta poquito para terminar. Yo quiero que terminemos a tiempo. Por favor, los que llegaron tarde, otro día lleguen temprano. Gracias. Cambio. Sí, exactamente, nos quedan como 10 minutos. Quería recordarle, profesor, que para la próxima charla, vamos a tener un tema muy importante, ¿no? Porque he visto mucha confusión en esto, que son Estado y Gobierno, democracia y república, Estado de Derecho e imperio de la ley, los derechos humanos y las tres funciones de un gobierno limitado. Así que bueno, no falten porque de verdad que es bien importante. Yo misma he cometido muchos errores de confusión en estos términos. Así que bueno, adelante, cambio. Todos cometemos errores. Cuando yo era joven, era socialista. Ok. Este, me acuerdo de un profesor que yo tenía, que era un seminarista. Yo fui a un colegio jesuita de bachillerato, que era socialista también, el padre Bergoglio, que los dos éramos socialistas. Pero éramos unos jóvenes inexpertos. Ahora, el tema es el siguiente, y lo traigo a colación porque a raíz de una conversación con el Papa, sobre el Papa Francisco, que tuve hace poco con una persona. En aquella época se podía estar confundido. Estoy hablando de los años 60, incluso antes del 68, antes de mayo del 68 en París. ¿Ok? En el año 64, 65, que fue cuando yo me gradué de bachiller, por ahí. Entonces, en aquella época no había la información que hay hoy sobre el socialismo, el comunismo. ¿Ok? Entonces, en aquella época podía uno estar confundido, estar equivocado. Y podía uno ser socialista, sobre todo si era un jovencito, ¿no? ¿Ok? Si era un muchachito que estudiaba bachillerato, como yo, o estudiaba para cura como este seminarista Bergoglio. Entonces,
había una, en fin, lo que quiero decir es que hoy día, 2016, después de los 100 millones de muertos del libro de Stéphane Courtois, perdón, después del muro de Berlín, después del bloqueo, después de Cuba, después de los fusilamientos del Che Guevara, por favor, hoy ya no se puede. Ese es el error que cometen los liberales. Hoy ya no se puede. En 1947, estoy hablando, que fue el año que yo nací, ¿ok? Hayek pudo cometer un error, pero ya tenemos suficiente experiencia como para saber cuál es la naturaleza exacta del socialismo y saber que no es solamente un error, es una maldad. Cambio. Bueno, antes de despedirnos, gracias Ator por recordarnos el temario del siguiente jueves, si Dios quiere. Antes de despedirnos, quiero recordar a las personas que van a asistir el 19 a 21, va a ser la reunión que vamos a tener, el primer Foro Liberal de América Latina, como antítesis del Foro Sao Paulo, en Santiago de Chile, si Dios quiere, del 19 al 21, todos cordialmente invitados. Y los miércoles, por aquí, en este mismo horario y en este mismo canal sello, transmitimos nuestras reuniones que llamamos aula virtual, ¿ok? En este mismo horario, un par de horas, donde conversamos sobre este temario que Hathor nos ha recordado para la próxima. Así que, bueno, yo me despido si no hay más intervenciones, cambio y escucho. Bueno, muchas gracias, profesor. Mire, y quería proponerle algo. Nos debe la historia, entonces, de aquellos comienzos suyos. Lo podemos dejar para el final del aula virtual, que nos cuente un poco esa historia. Adelante, y muchísimas gracias y a todos por participar y por estar aquí. Cambio. Muchas gracias, Ator. Ok, queda anotado. Muchas gracias a todos los participantes, los que han estado ahí. Creo que esto queda grabado, ¿verdad? Es automático la grabación en serio, ¿verdad, Hathor? Cambio. Sí, no, bueno, hay que compartirla y pasarla a MP3 y luego a YouTube. Yo me encargo de eso y bueno, por ahí el viernes o sábado ya estaré colgando, ya tenemos el aula virtual número 1, está en el canal Venezuela Libre y Capitalista. Y bueno, creo que el profesor también lo publicó, yo lo he publicado en Twitter, en Facebook, por allá anda rodando. Cambio. Ok, muchas gracias, Hathor, por ponerlo en MP3 y colgar y hacer toda esa parte técnica que es tan difícil para muchos de nosotros y para mí imposible. Así que muchísimas gracias. Venezuela y América Latina te estarán eternamente agradecidas y no solo yo. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima sesión. Un abrazo grande y esperamos entonces para compartir el audio de la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Hathor, cambio. Sí, no, bueno, hay que compartirla y pasarla a MP3 y luego a YouTube. Yo me encargo de eso y bueno, por ahí el viernes o sábado ya estaré colgando, ya tenemos el aula virtual número 1, está en el canal Venezuela Libre y Capitalista. Y bueno, creo que el profesor también lo publicó, yo lo he publicado en Twitter, en Facebook, por allá anda rodando. Cambio. Ok, muchas gracias, Hathor, por ponerlo en MP3 y colgar y hacer toda esa parte técnica que es tan difícil para muchos de nosotros y para mí imposible. Así que muchísimas gracias. Venezuela y América Latina te estarán eternamente agradecidas y no solo yo. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a seguir, si Dios quiere, la próxima sesión. Un abrazo grande
y esperamos entonces para compartir el audio de la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo grande y esperamos entonces para compartir el audio de la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.